Guten Tag, herzlich willkommen, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar su clase de idioma alemán. Bueno, vamos a revisar en primera instancia el versículo que tenemos para esta semana, que era Mateo 7:7. Este nos hacía énfasis a la palabra bittet, que se traduciría como pedir, ¿verdad? Es una de las traducciones que podemos ver de esta palabra. Dietat so dir euch gegeben, solches so werdet ihr finden. Glaubt und so wir euch aufgetan. Bueno, hay tres vocablos importantes a destacar en este pasaje o en este versículo, que son precisamente tres acciones. La primera, Bietet, que es la frase, pues, de esta semana, decíamos, tiene que ver con pedir algo o solicitar algo. Luego tenemos solche, que vendría siendo, pues, referente a la palabra de buscar, buscar algo. Y por último, tenemos la palabra o el verbo klop, que en caso del verbo klop es tocar algo, en este caso, pues tocar una puerta, así lo debemos de ver, o llamar a una puerta. Bueno, con esto estaríamos cerrando el versículo para esta semana, Mateo 7:7. Y vamos a continuar con un ejercicio que teníamos pendiente. Bueno, estamos viendo las partes del cuerpo, ¿verdad? Estábamos hablando de en general, ¿verdad? De las partes del cuerpo, pero hoy vamos a trabajar con lo que vendría siendo las partes de la cabeza y la cara, que es el bloque número 2 que tenemos por acá. Eh, Voy a agregar una columna más, ¿verdad? Donde ya están las palabras que se encuentran aquí, son las mismas, ¿verdad? Pero están ya transliteradas de acuerdo al IPA. Vamos a hacer ese día una pequeña comparativa. Vamos a usar un poco de alfabeto fonético internacional, pero también vamos a recurrir a lo que vendría siendo la transliteración al español para ese bloque de palabras. Em, Debemos tomar en cuenta que cada una de ellas pues corresponde a una parte del cuerpo. Bueno, en este caso de la cabeza, ¿verdad? Vamos a centrarnos en la cabeza, en la parte superior. Em, Vamos a irlas ubicando acá. La primera, ¿verdad? Que pertenece a lo que sería pues la cara, el rostro, como decimos nosotros en inglés, ¿verdad? Esto es la face. Y sí, aquí quizás se distancia un poco el Deutsch en el sentido de que esto lo vamos a pronunciar como Gesicht. Gesicht. Si lo transliteramos, voy a poner por acá que esto es el IPA y esta es la transliteración al español. El schwa o schwa, pues vamos a hacerlo como una UH, ¿verdad? Y aquí está separada en la sílaba, ¿verdad? La siguiente sílaba sonaría con una Z, una Z. La zrila, un sonido quizás más como una SH. Zich, gazich, gazich. Eso vendría siendo la cara. Bien, luego vamos a ir a la siguiente. Ahorita no voy a tomar en cuenta los artículos, ¿verdad? Recordemos que en esta página aparecen das, aparece der y aparece die como artículos para singular, plural, femenino, masculino. Pero en este caso no vamos a concentrarnos ahorita en los artículos, solo en las palabras.
Entonces vamos a ir a la siguiente. La siguiente, pues está bastante fácil porque la podríamos dejar como una K y N, como kin, kin. Y eso vendría siendo la barbilla. Estas palabras siempre vamos a hacer una pequeña alusión quizás al inglés, ya que pues en un país como el nuestro posiblemente el conocimiento del inglés es un poquito más amplio que el conocimiento del Deutsch. Entonces, si conocemos un poco el vocabulario en inglés, nos damos cuenta las referencias que el inglés tiene al idioma Deutsch en cuanto a algunas palabras que son originarias, digamos, del germán. La face definitivamente no, es una palabra que en el inglés tiene otra raíz, pero esta sí, porque en inglés a la barbilla se le dice Shin y pues si en alemán es Kinn, es bastante parecido. Ahora vamos a la siguiente, es otra de las que se parecen al inglés. En Dutch nos va a salir algo como Mund, Mund. Podemos decirla como con una U del español, al hacer la transliteración. Entonces podríamos decirla bien como Mund. Y esto es obviamente para referirse a la boca. Y es otra palabra que tiene cierta correlación con el inglés cuando escuchamos en el inglés mouth, ¿eh? Mund. Hay parecido, perdón, no que sean igual, pero se parecen bastante. Vamos a ir a la siguiente. Esta incluso también la escritura se parece un poco al inglés. El IPA nos dice que esto lo vamos a pronunciar como lipa. Podríamos decirlo algo así. Lipa, lipa. Y pues es el labio. Ahora, si nos referimos al plural, serían die Lippen, die Lippen, para decir los labios. Por lo general, quizás esto lo decimos en plural, más que en singular. Y si pensamos en inglés, pues la palabra en inglés es lip, hasta la P, lip, lips, cuando agregamos la S. Entonces, es otra palabra que el Deutsch retoma sin duda alguna del inglés. Vamos con la siguiente. La siguiente es Zand. Zand. Que se refiere a el diente. Esa TS, ¿verdad? No es común en el español, pero pues literalmente es eso, es una TS, es como decir ts, ts, sant, sant. No es solo la parte del san, ¿vea? Porque entonces no se escucha la T. Debemos de hacer primero la T y luego la S. Sant, sant. Eso es un diente, ¿verdad? El plural, pues lleva la A con la diéresis, lo que nos indica es que es un sonido como de una E abierta y diríamos di zene, di zene, di zene. Esos serían los dientes. Eh, Quizás aquí sí se distancia un poco el inglés, ¿verdad? Porque en el inglés tenemos, por ejemplo, teeth, es para dientes. Eh, bueno, y tooth, que es un diente. Aquí sí, quizás no es muy parecido. Vamos a la siguiente palabra. Es otra palabra que comienza con el sonido de una TS. Recordemos que esta es una africada, lo que significa es que es una consonante doble, o sea, donde se encuentran dos sonidos consonantes como uno solo. Comienza con Z y por eso siempre que las palabras en Deutsch inician con Z, tienen ese sonido. Por lo tanto, esto nos saldría como ts, ts. Ese es el sonido TS. Ts, Zuna, zuna. Esta no es una N, esta es una o sea, es una NG realmente. Zun, no, zun, no. Se tiene que escuchar esa de la parte nasal de esta consonante, que recordemos, esta es la NG. La NG está presente en el inglés también, ¿verdad? Entonces en el inglés se usa también ese sonido. Aunque hoy en día en muchos dialectos, digamos, del inglés se hace nada más la N en lugar de la NG. eh, pero en el Deutsch, pues se diferencia bastante, ¿no? Hay que hacerlo así como tzung, tzung, tzung.
Esto vendría siendo la lengua. Ah, en inglés, pues es tongue. Quizás se parece al inglés en el sentido que comienza con una T, luego sigue una O y termina con una un. Es decir, en el inglés para decir tongue se usa la NG también al final. Ah, bien, vamos a esta que pues es la nariz y en inglés le decimos nose, pero en Deutsch podemos pronunciarla como nasal, nasal, con shba al final, nasal. Esa vendría siendo la nariz. Vamos a la siguiente porque luego vamos a practicar con todo este bloque de palabras pronunciación. Esto corresponde a la mejilla y como de estas tenemos dos, ¿verdad? Podemos ver la plural. Esta es otra W. Al principio de una palabra en Deutsch se convierte en V, pero esta es una NG, entonces no suena como Bana, sino como Banca, Bagna, con un, Bagna, Bagna. Esa sería la mejilla, Bagna. Em, Y luego iríamos con el ojo. Ese ya lo conocemos, ¿verdad? Porque en el versículo nos han aparecido varias veces la referencia a los ojos, ¿verdad? Cuando estuvimos viendo esa parte de Mateo y ya conocemos la palabra aga, aga, que es para decir un ojo, aga. Nótese cómo estas últimas que estamos viendo que terminan en, bueno, las que están terminando en E, para recalcar ese patrón. Veamos que lipa, hemos visto zona, nasa, banga, aga, todas terminan en E. Y la característica es que esa E se convierte en un shba. Bien, vamos con esta, que esta es una palabra compuesta. Esta es una palabra compuesta. Y nosotros lo conocemos como la ceja en español. En inglés también es una palabra compuesta. En inglés la conocemos como eyelash para la ceja. Y nótese cómo el alemán lleva la misma idea del inglés de ser palabra compuesta. Entonces, en esta parte primero va Augen, Augen, y luego va Bauer, Augenbauer, Augenbauer, que es para referirnos a la ceja. Entonces, la primera quedaría así, Augen, Augen, y luego la segunda parte. Como es R gutural, hemos dicho que en español la podemos hacer como una J. Y luego agregaríamos una AU y un schwa al final. Quizás aquí quedaría un poquito rara la transliteración por las dos U que se chocan acá, ¿verdad? Pero más o menos ese sería el sonido. Alguien baja, alguien baja. Good. Bueno, vamos a ir a una más. Esa es de las palabras que comienzan con W, que las pronunciamos con una V. Y tendríamos entonces acá la palabra pimpa. Recordando que esa es una A media, que más o menos en el español le tiraríamos a una A, pero el sonido es más no es como la A, sí, sino bimpa, bimpa. Esta vendría siendo la pestaña. Eh, Bien, la siguiente es un poco la referencia al inglés, ¿verdad? En cuanto quizás a la escritura, que son solo tres letras. En inglés le decimos ear, que es la oreja. Y en el caso del Deutsch tenemos dos pronunciaciones. Una, hacerla como R del español, R fuerte, como or. Y otra es haciéndola con esa A media que ya hemos visto que llega a reemplazar a veces a las R's cuando están al final de las palabras y decirla como OA, OA. Bien podría ser así, como OR, o bien como OA. Ahí
acento que querramos manejar. Vean, si queremos sonar a la R o con esa R que se convierte en una vocal de A, una voz A centralizada o A media. Igual pasa con estas otras que vamos a ver a continuación. Eso se refiere al pelo. En inglés es hair. Entonces, más o menos, tiene alguna relación. Podríamos decirla con R como hard. Puede ser con R uvular como hog, hog, o como donde la R, pues al final se cambia por la A medio. Creo que aquí quizás voy a dejar estas dos así, para que quede parecido a la otra, de dos pronunciaciones posibles, que puede ser, como decir simplemente hard, hard, pero recuerden que esta H es como una J, ver el sonido. O bien, así como como pero debemos tomar en cuenta que es ah. Bien, vamos a la siguiente. Esta es la barba. Ah, bueno, en este caso, el sonido puede ser de dos tipos. Está con, digamos, con la R fuerte o con la R gutural. Puede sonar como Bart, así como Bart. De hecho, es como el nombre del personaje de los Simpsons, ¿verdad? Sería casi el mismo sonido, Bart. O como Bart, Bart, al hacerla con la R gutural. Bart, Bart. Y claro, la transliteración, pues si la queremos ver así, podría ser literalmente esto, o bien con esa como J, que hemos dicho que es el sonido que más le pega en el español a la R uvular, y sonar como Bart, Bart, con la T al final. Y la última es otra palabra compuesta. En este caso es el mostacho, el bigote que nosotros le decimos. De hecho, en inglés se utiliza la palabra mustache, que esa está quizás más influenciada del lado del francés, ¿verdad? Incluso para el español. Em, y pues ahora en alemán es una palabra compuesta, porque pueden ver que al final tiene el sonido Bart, Bart, que es lo mismo que sea. De hecho, esta parte se puede reemplazar por la de arriba. Se puede decir con una R como Bart, se puede decir con la R gutural como Bart, o se puede decir con la A media. Yo aquí pondría un paréntesis quizás en este para indicar que el sonido puede cambiar dependiendo del acento que estemos manejando. Es una palabra compuesta entonces de lo que ya vimos que es la barba, pero se le agrega algo más y es schnock. Schnuckbart. Schnuckbart. Recordando que esa es una SHN, luego una U y una J, digámoslo de esta manera, si lo transliteramos al español. Schnuck. Y luego podríamos bien decir Schnuckbart o seguir la idea de la J, ¿verdad? Ya que estamos usando la R gutural en la otra, usar dos R guturales. Schnuckbart. Schnuckbart. Bueno, ahí estaríamos entonces con esa parte del cuerpo. Vamos a hacer el ejercicio de pronunciación. Eh, Vamos a escuchar primero el de corrido y luego lo vamos a repetir. Vamos a tratar ese día de hacer cada palabra dos veces, ¿verdad? Para que practiquemos un poco más. Entonces vamos a decir gazech, gazech, kin, kin, mont, mont, lipa, lipa, sun, sun, snuna, snugna, nasa, nasa, banga, banga, aga, alga, algenbachu, algenbagu, bimpa, bimpa, or, or, har, har, bak, bakt, schnuckbakt, schnuckbakt,
Bien, en las últimas tenemos la opción de decirlo con la R fuerte o de decirlo con la A media o de decirlo con la A, con la R gutural. Ahí lo voy a dejar para que escoja usted con cuál sonido quiere hacer las palabras. Bien, adelante, Miguel. Sería su turno de practicar 2 veces cada palabra, por favor. Gazit, gazit, kim, kim, munt, munt, lipa, lipa, zan, zan, zuna, zuna, naze, naze, wang, wang, awen, bawen, awen, bawen, wimpa, wimpa, owl, owl, har, har, bart, bart, Schnurrbart. Schnurrbart. Good. Bien, solo hágame un favor, repítame una vez más esta de acá, porfa, para escuchársela nuevamente. Wimper. Wimper. Good, muy bien. Entonces ahí estaríamos con ese vocabulario. Bueno, esto pertenece entonces a lo que vendría siendo la Gesicht, es decir, las partes de la cara y en general la cabeza. Eh, Recordando pues que algunas palabras el inglés las ha retomado del Dutch y hemos hecho énfasis en cuáles de ellas. A veces quizás ese tipo de ejercicios de pensar la palabra en español, la palabra en inglés, la palabra en francés, la palabra en alemán, todo eso así, nos puede ayudar a recordar mucho más fácil el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo que lips es labio en inglés, o lip es labio en inglés, pues se me hace fácil recordar que en Dutch se va a escribir parecido, ¿verdad? Con doble P, con una E y debo de pronunciarlo como lipa. Recordar que en inglés es nose, que lo que cambia es que en vez de una A se usa una O, N-O-S-E, y que en alemán pues se escribe con A y se pronuncia como Nase. Recordar que en inglés el ojo suena a eye, que se escribe con E-Y-E, y que en alemán se escribe con A-U-G-E, y que su pronunciación es como Auge. Auga, que en el inglés la oreja se escribe ear con E-A-R, en alemán se escribe O-H-R y que su pronunciación puede ser algo como o, o bien como o. Esas cosas nos pueden ayudar a veces a relacionar, ¿verdad? Los diferentes idiomas para a partir de quizás si ya el inglés lo domino bien con mi base de inglés puedo venir a aprender idioma Deutsch y se me va a hacer mucho más fácil porque hay cosas que se parecen, ¿verdad? Sobre todo en esas hay que hacer énfasis, en aquellas palabras que se escriben parecido, que suenan parecido entre el Dutch y el inglés. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá el día de ahora. Les agradezco su permanencia en la clase y nos veríamos primeramente el día lunes. Auf Wiedersehen. Abitensen. Danke.